tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, Padre. Saben el tema de la conferencia. El padre Félix, el que tenía una fe peor que la de Abraham, ¿qué propuestas de vida nueva me ofrece? Es el tema, lo queremos poner al padre Félix así ante nuestros ojos. Eso de que tenía una fe peor que la de Abraham fue algo que le dijo Conchita, la beata Conchita, viendo la certeza, la seguridad de su fe en su vocación, no obstante todas las dificultades, ¿verdad? La compara con la fe de Abraham. Entonces, si gustan, nos ponemos de pie para empezar con una oración. A ver si oye por ahí una musiquita. ¿De la calle afuera? Sí, ¿es de la calle? Sí, Padre. Pues cállenla. Pues, no, está bien. La nieve. Okay. Sí. Padre bueno y misericordioso, te pedimos hoy que vamos a reflexionar sobre tu Hijo Félix, que tu Espíritu Santo nos acompañe, ilumine nuestra mente, abra nuestro corazón, para que sepamos acoger algunas propuestas de vida nueva que tú nos quieres regalar justamente a través de la persona, la vida, la vocación y la espiritualidad del Padre Félix. Te pedimos que nos acompañen María y los beatos Conchita y Moisés. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Empezamos. En mi conferencia voy a tocar 4 puntos. El primero, las raíces del Padre Félix, su familia y sus primeros años hasta la primera juventud. El segundo punto es su vocación a la sociedad de María como marista. La tercera parte es su vocación a las obras de la cruz. Y la cuarta parte, un perfil, una síntesis breve de su espiritualidad. Y luego después, el quinto punto es ya el taller. Empezamos con el primero. Sus raíces, su familia, sus primeros años. El Padre Félix de Jesús Ruller nace en Meilod, en la Auvernia, en el corazón de Francia. La Auvernia tiene su historia. Por allá, en el año 1200, en torno, antes de Cristo, un grupo de tribus del centro de Europa que eran los celtas, que hablaban la lengua celta, que tenían costumbres iguales, eran muy religiosos según su religión, muy comunitarios, muy trabajadores y con carácter fuerte ante la adversidad. Y al final de cuentas se establecen en 3 partes de Europa. La primera en la Auvernia, en el corazón de Francia. La segunda en Galicia, en España. Y la tercera en la Britania, en Irlanda, los irlandeses. Y el DNA
de esas gentes se parecen mucho a los celtas, o sea, muy religiosos, muy comunitarios, muy trabajadores y con carácter fuerte ante la adversidad. Entonces, Félix de Jesús Ruller nace el 17 de diciembre de 1859. Sus papás fueron Benedicto Ruller, papá Benoit, y María Luisa Olanier. Su papá era una persona muy honrada, muy honesta, muy trabajadora, pero poco interiorizado en el aspecto cristiano. En cambio, María Luisa, su mamá, María Luisa Olanier, estuvo de interna con las Josefinas y de repente le empezó como a nacer la vocación de religiosa. Y don Pedro Olanier, su papá, se enteró por la confidencia de una amiga y puso el grito en el cielo, la sacó y empezó a gestionar casarla. Y empezó a ver más o menos el ambiente y le echó el ojo a ese Benoit, ese Benedicto Ruller, que era un joven muy trabajador, muy honesto, y la familia igual. Se pusieron de acuerdo, fueron con un notario, estuvieron media hora platicando y luego se casaron. Se casaron en 1858. Un año después nace Félix, el 17 de diciembre del 59. Unos 3 años después nace Emanuel, el segundo hijo de los Ruller, que se hace marista y se pasa toda su vida en Oceanía. Y luego el más joven, Estanislao, que se casa y se queda a administrar la hacienda de Les Îles, las islas que habían comprado los Ruller a base de esfuerzo, de trabajo, y entonces así queda la familia. Félix, como Meilor, era una pequeña población, lo mandan de interno para hacer la primaria y todo. Lo más importante de su educación fue en Lepuy, en la Cartuja, el seminario de la Cartuja. Le llamaban así en la Cartuja porque ahí hubo un monasterio de cartujos, pero ya hacía varios siglos que no. Era un seminario, pero a ese seminario iban no los que necesariamente querían sacerdotes, sino iban a estudiar y luego terminaban, seguían a la universidad. Félix estudia allí en la Cartuja de 1874 a 1878, y entonces haciendo la secundaria y algo de prepa, el equivalente nuestro, en 1878 sucede una cosa particular que marca la vocación de Félix. Una mañana estaban en clases, suena la campana, todos ya sabían que tenían que reunirse en el patio, eran unos 400 alumnos. El rector presenta al obispo Monseñor Eloy, marista, que había trabajado toda su vida en Oceanía y andaba buscando relevos, y él les dice: quiero dedicar los últimos tiempos de mi vida a buscar relevos que se vayan de misioneros a Oceanía. Les empieza a compartir las dificultades, no se las pone fácil. Y entonces, después de la prédica que les acomoda ahí, pregunta, dice: ¿quiénes quieren ser mis relevos en Oceanía para seguir el trabajo misionero? Nadie. Y de repente una voz que dice: ¡moi! Yo. Y es Félix.
Todos se quedaron sorprendidos porque nunca había expresado que quería ser sacerdote, más bien expresaba que quería ser médico. El director espiritual de Félix y de María Luisa trató de disuadirlo, le dijo, fue una cosa precipitada, y entonces dice, no, yo quiero ser misionero marista en Oceanía, y efectivamente entra. Aquí ya pasamos a la segunda parte, su vocación de marista. Entra al noviciado, y en el noviciado le aparece un problema, una artritis en la muñeca de la mano derecha que amenaza con realizar sus sueños de misionero en Oceanía. Lo someten a curaciones bien salvajes, dolorosísimas e inútiles, así. Y entonces, pero los superiores, viendo a Félix, que era un religioso muy observante, muy caritativo, etcétera, lo dejan pasar. Hace sus votos, estudia la filosofía, y luego en 1882, estando en Toulon de maestro en una escuela que tenían los maristas ahí, María Luisa Olanier era cooperadora salesiana de los de Don Bosco, y entonces se enteró que Don Bosco iba a ir ahí a Toulon, y le escribió dos cartas, una al superior que le diera permiso a Félix de tener una cita con Don Bosco, y otra a Don Bosco para que bendijera a su hijo Félix. Se concerta la cita, la entrevista, y Don Bosco le empieza a preguntar, oye, ¿ya tiene los votos perpetuos en la Sociedad de María? Dice, no, pero amo mucho mi congregación, como que le andaba echando el anzuelo. Y entonces se sonríe Don Bosco y le dice, arrodíllate, y le impone las manos, ora un momento, algunos minutos, y Félix en ese momento se siente curado. O sea, la artritis no progresa, se detiene. Los dolores de esa artritis lo van a acompañar toda su vida, pero no le impide realizar todas sus actividades, ¿verdad? Entonces, después de esto, en 1884, lo mandan a Barcelona a estudiar la teología, y contemporáneamente estudiando la teología, los superiores le piden que dé clases de Sagrada Escritura a sus compañeros, porque por su parte se metió al hebreo y a la Sagrada Escritura, y durante 8 años es profesor de Sagrada Escritura en el Teologado de Barcelona de los Maristas. Es ordenado sacerdote en 1887, y luego en 1895 recibe una carta del superior general que le dice, la Virgen lo quiere de misionero en Colombia, y en Colombia está 6 años, allá una situación. No fue a Oceanía, pero la situación de Colombia y esa zona de Colombia no le pedía nada a las dificultades. Está 6 años con algunos de sus compañeros maristas, él como superior, como coordinador. Cuando empieza la guerra de los 1000 días entre conservadores
y liberales ahí en Colombia, se pone la situación muy difícil y en 1902 el superior general manda a todos a México y al padre Félix lo nombra superior y párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en el centro de México. Ahí empieza en febrero de 1902. Él, aunque tenía sus compañeros, los padres maristas, lo consideraban un religioso, un sacerdote observante, edificante, él no estaba satisfecho con su vocación. Y a finales de enero de 1903 empieza una novena al Espíritu Santo para que le indique un camino de mayor perfección. Él no está satisfecho. Y justamente el 4 de febrero de 1903 estaba el padre Félix queriendo salir y algo se le olvidaba, lo llamaban, etcétera, no sale. Y por otra parte, la beata Conchita había oído hablar del superior de la parroquia de Lourdes, que era un sacerdote muy santo, quiere conocerlo. Conchita va al centro y fue a comprar unas medicinas para una de sus hijas, sus hijitas, y entonces, y sin darse cuenta, se baja del tranvía justamente enfrente de la parroquia de Lourdes, y entonces dice, no, es un abuso que yo me venga a confesar si ya me confesé en Santo Domingo ese día. Entonces dice, bueno, ya para que quite todo esto, entra al templo y le pregunta al sacristán que dónde confiese el superior. Ya le dice, este es el confesionario. ¿Cómo se llama? Padre Félix Ruller. Ok, me quiero confesar con él. Y va a la casa, al acceso donde vivía la comunidad, y le dice, padre, una señora quiere confesarse. Entonces ya baja, eran como las 10 de la mañana, entonces la señora Armida se confiesa, y después de confesarse, dice el padre Félix que le empezó a hablar de cosas que solo Dios y él conocían, y dice de algunas cosas buenas que Dios estaba contento de mí y muchas otras que las tenía que trabajar para superarlas. Ese fue el encuentro providencial y fecundo que tuvo el padre Félix como respuesta a la novena al Espíritu Santo que le estaba haciendo para que le mostrara un camino de mayor perfección. Pasamos ahora al punto 3, su vocación a las obras de la cruz. Justamente ese 4 de febrero de 1903 lo marca, se le mueve el tapete, ¿verdad? Una señora viuda de 41 años con 8 hijos, uno se le había muerto en San Luis Potosí, que de una profunda vida espiritual y que le dice de muchas cosas, siente que la respuesta a su novena estaba llegando. Un poco más adelante, un par de meses, el Señor le dice a Conchita, dile al padre Félix que lo escojo para ser fundador de los religiosos de la cruz. Y en abril, unos días después de que Conchita le dice eso,
le pregunta a Conchita, dice, oiga, ya le escribo a mi padre general para pedir ir a León y platicarle del proyecto y pedir el permiso de la fundación. Y Conchita le dice, no, padre, todavía está verde, necesita madurar. Y el padre Félix efectivamente empieza como a muchos puntos a trabajar. Y luego, al año siguiente, en la Semana Santa de 1904, nuestro Señor le dice a Conchita, el miércoles santo, pon a prueba al padre Félix, dile que el Viernes Santo una dolorosa espina se le va a clavar en el corazón. Y así se lo anuncia el miércoles santo. Y entonces empieza el padre Félix a hacer como examen de conciencia, etcétera. Llega el Viernes Santo, y en la mañana en la casa de las Hermanas de la Cruz, Conchita le dice, mire, la espina es esta, nuestro Señor no lo escoge a usted como fundador de los religiosos de la cruz. Esperaba cualquier cosa menos esa, y entonces se le movió el tapete existencial. Y el padre Félix le dice a Conchita, acompáñeme a rezar aquí en la capilla un Te Deum. El Te Deum es un himno de acción de gracias. Y dice, porque realmente yo no soy digno de tocar las obras de Jesús. Así. Eso fue en la mañana. Y casi 9 horas después, Conchita lo buscó y le dice, padre, ha pasado la prueba. Efectivamente, el Señor lo llama, pero se ha dado cuenta el Señor que no se anda buscando usted a sí mismo, que solo quiere ser un instrumento del Señor. Y entonces, ya un poco más adelante, le escribe al padre general para pedirle permiso de ir a León y platicarle del proyecto. Se va en agosto de 1904, le platica al padre general, el padre general lo escucha, le dice, mire, hace tiempo que no visita a su familia, váyase a visitarlos y después de 2 semanas me busca aquí. Ya le tendré una respuesta, quiero consultarlo con mi consejo general. Era el padre Antonio Martén, el superior general. Después de las 2 semanas ya le dice, padre, ¿está dispuesto a obedecer? Dice, claro, si me manda a España o a Oceanía, me voy con mucha alegría, yo quiero hacer la voluntad de mi Jesús. Y entonces se las canta claras, le dice, se va a ir a Barcelona y tiene prohibido gestionar cualquier cosa de esta bendita fundación, escribir las reglas, buscar su aprobación por terceras personas, mantener contacto con la señora Armida y los obispos de México. Olvídese de todo eso, escríbale a la señora Armida para que avisándole de esto, que no le va a escribir, así ya, y se va, lo manda, al día siguiente se va a Barcelona. El padre José Gobén, que había sido súbdito de él en Colombia, es el superior, y el superior general le dio la orden de que contradijera en todo al padre Félix. Y entonces el padre Gobén le encomienda 3 cosas. La primera, profesor de los niñitos, de los hijos de las familias francesas que estaban ahí, de 7 a 9 o 10 años.
o sea, nada importante, una cosa así. Yo me imagino que se le cuajaban ahí a veces los niñitos, dándoles clases de todo. Segundo, ser limosnero, ir puerta por puerta pidiendo una limosnita por el amor de Dios para el mantenimiento de la capilla que los padres maristas tenían ahí. Y luego confesor de 15 comunidades religiosas y a veces muy numerosas. Estando en esa situación, su provincial que venía de León, no de León, Guanajuato, de León, Francia, pues le cargó un poco la mano, según yo. Le comentó lo que el padre Rafén, no, en este tiempo todavía era Antonio Martén, que había comentado sobre él, sobre el padre Félix, y que le dijo: si me pidieran a un religioso para una fundación de este tipo, pensaría en cualquiera, menos en el padre Ruggier, no tiene las cualidades para eso. Así se las cantó el provincial, se las pasó al costo. Y el padre Félix dice: estoy de acuerdo con el padre general, pero el Señor me está preparando para eso. Así. Pasan 5 años y con el clima de Barcelona se empieza a sentir mal de pulmones, de garganta. El médico y el mismo padre José Gobén le piden al padre general que él lo mande a Francia, y se va en 1909, después de 5 años estar en Barcelona, y lo mandan a una estación balnearia de aguas curativas y todo para restablecerse, y coincide ahí con el padre Rafael, el nuevo superior general, y ahí tiene chance de platicar largo y tendido, y el padre Rafael se asincera, le dice: padre Félix, ¿sabe qué? Porque él estaba en el Consejo General, cuando presentaban su asunto, no solo no lo aprobaba, sino yo me burlaba de él, y ahorita, escuchándolo, yo estoy dispuesto a que a la primera luz clara que yo vea, le doy el permiso de la fundación, y le doy permiso por lo pronto de que le escriba a la señora Armida 3 cartas al año sin tocar el asunto de la fundación. Entonces, ya pasa ahí 5 años en Francia. Mientras en México, Conchita, Monseñor Ramón Ibarra González, padre protector de las obras de la cruz, y los obispos de México se movían para la fundación, que ya ponían ciertas dificultades en Roma para que las fundaciones se hicieran espontáneamente a nivel de diócesis. Y luego el problema del permiso del padre Félix. La cosa curiosa es que no prestaban al padre Félix, podían haber escogido otro, y Conchita dice: no, es él. Y en 1913, eran 1600 años del edicto de Milán de Constantino, dando la libertad a la iglesia. Y entonces Monseñor Ibarra organiza en diciembre de 1913 una peregrinación a Tierra Santa y a Roma. Llevaba unos 120 sacerdotes y laicos, entre ellos Conchita y 2 de sus hijos. Termina la peregrinación de Tierra Santa en Roma, y luego ya cada quien, Monseñor Ibarra, Conchita y sus hijos y algunos
se quedan en Roma. Y el plan de Monseñor Ibarra, bien abusado, era presentarle a Conchita a San Pío X, y efectivamente en 2 audiencias está con ella, y le cae bien Conchita a San Pío X, una gente espontánea, transparente, los ojos lúcidos, humilde. Ella le dice: miren, si yo soy un estorbo, bórrenme. Yo lo que quiero es que se realice la fundación de los religiosos de la Cruz, porque responde a las necesidades que México tiene. Olvídense de revelaciones, ¿verdad? Y entonces le dice San Pío X: ¿qué quieres? ¿Qué me pides? Pues que se funde. Se va a fundar, yo te aseguro. Pero luego estaba el problema del padre Félix. Va Monseñor Ibarra a León a ver al superior general para negociar el permiso, y sucede que se había ido a Roma. Va allá a Roma, lo encuentra y negativo. Dice: no, estamos casi a punto de cerrar la Comunidad de México por falta de personal, y nosotros no podemos prestar al padre Ruggier para eso. Y entonces aquí entran los señores Greville, George e Isabel. Él fue embajador de México, de Inglaterra, cuando el padre Félix estuvo en la primera estancia, y fue su director espiritual y todo eso. Y entonces van a ver al padre Rafael, los dos, e Isabel. Ellos eran bienhechores de la Sociedad de María. E Isabel le dice al padre Rafael: ¿sabe qué? El problema para ustedes es que no tienen personal, que están a punto de cerrar la comunidad de allá de México. El Monseñor Ibarra les ofrece 3 sacerdotes de su diócesis como maestros y además de pasarle una X cantidad al Consejo General. Bien aventada la Chabelita, no le había preguntado a Monseñor Ibarra, pero sabía que iba a apoyar, ¿sí? Y efectivamente le dan el permiso al padre Félix, y llega a Veracruz en agosto de 1914, y ahí se encuentra con Monseñor Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, que eran amigos, se conocían. Monseñor Orozco y Jiménez le dice: ¿qué anda haciendo, padre? Pues vengo a fundar a los misioneros del Espíritu Santo. Dice: déjese de fundaciones, ahorita México no está para fundaciones, véngase a La Habana, yo voy para allá, huyendo, así, y desde allá le ayudo a la fundación. México está agonizando. Y el padre Félix le dice: justo nuestro Señor dijo que la fundación se haría en la agonía de la nación. Y Monseñor Orozco y Jiménez le dice: adelante, porque efectivamente México está agonizando. Llega a México a ver a Conchita, a presentarse, y le dice: soy el mismo para las obras de la cruz. Y yo digo que no era el mismo. El Señor ya lo había preparado como molde, un molde forjado, bueno, primero vaciado de sí mismo, forjado y pulido para ser molde y modelo de los misioneros del Espíritu Santo. No era el mismo. Y Monseñor Ibarra, él estaba en México yendo
lo tenían en la lista, escondido, lo manda al seminario de Puebla con una doble finalidad, pues que dé una mano allí en el seminario como maestro, como confesor, director espiritual, y a ver qué pesca. Y ahí justamente pescó al primogénito, Moisés Lira Serafín, que hace 2 semanas el Papa Francisco declaró beato. Él es el primogénito, muy querido por el Padre Félix. Y entonces, también trabajando por ahí en el Seminario Conciliar de México, otro candidato, el Padre Domingo Martínez, que era profesor del Seminario Conciliar. Con ellos dos, como candidatos, como novicios, se hace la fundación de nuestra congregación el 25 de diciembre de 1914. En la madrugada, todos disfrazados de civiles, en la capillita de las Rosas, que era propiedad de la familia Álvarez y Casa, que la habían construido cerca del Pocito, o en el lugar donde se suponía que Juan Diego le entregó a la Virgen de Guadalupe las rosas. Estaban para la fundación Monseñor Ibarra, el Padre Félix, los 2 novicios, Conchita y 2 religiosas de la Cruz, y los Álvarez y Casa. Monseñor Ibarra leyó el decreto del Papa para la fundación y el nombramiento del Padre Félix como maestro de novicios, y les impuso el hábito a los 2, al primogénito, a Moisés, y al Padre Domingo. El Padre Domingo, como era profesor en el Seminario Conciliar, después de la ceremonia se regresó unos días a terminar de cerrar los asuntos que tenía. Luego se integra. La primera casa fue la casa de los Tepalcates, pegadito a la villa que tenía Monseñor Ibarra para los peregrinos pobres que iban a la villa. Era una vecindad poco adaptada. Entonces después consiguen otra casa, y ya cuando se integra el Padre Domingo Martínez, después de unas semanas, le dice al Padre Félix: Padre, nuestro Padre, yo a esto no le veo ni pies ni cabeza. Dice: yo tampoco, pero el Señor lo quiere. Y entonces, el nacimiento y el desarrollo de los misioneros del Espíritu Santo se dio en la agonía de la nación, en la revolución, en la persecución de Venustiano Carranza, de Obregón, de Calles y de Lázaro Cárdenas. En este último expropiaron las 4 casas que tenía la congregación, y así fue creciendo, y sobre todo en el tiempo de Plutarco Elías Calles. Él llega a presidente en el 24, y en el 26 saca el edicto de la ley Calles, una persecución sangrienta a todos los religiosos. Y entonces el Padre Félix quiere sacar a las casas de formación de México. Pensó en San Antonio, Texas. Dice: no, mejor Roma, que vaya al corazón de la iglesia. Y empieza en 1926 a gestionar eso. Pero los permisos del Padre General fueron así a cuentagotas. Primero se lo dieron por 2 años, y luego otros 2 años, otros 2 años. Y en 1920 dice 5 y basta, ya ni pida porque no se les va a dar. Pero luego llega sorpresivamente en
en marzo de 1926, el 27 de marzo, la autorización, el permiso del Papa para que pase de la Sociedad de María a los misioneros del Espíritu Santo. Al día siguiente, en la casa del Arzobispo de México, hace sus votos perpetuos y estaba preparando en esos días la ida a Roma para buscar una casa de formación, y efectivamente se van el día 9, él, el padre Edmundo Iturbide y el padre Tomás Falo, que se acababa de ordenar el día 2, y gestionan allá con unos amigos irlandeses, sobre todo Matthew Laylor, compañero del padre Tomás Falo, que eran banqueros allá en Irlanda, y él le apoquina para comprar la casa en Piazza San Salvatore in Campo 57, donde yo viví 17 años. Entonces, el padre Félix cumple su misión sacando el ADN de los celtas, que ante las dificultades no se arrana. Sí. Adelante, ¿verdad? Muere el 10 de enero de 1938. En 1957 se inicia el proceso de canonización en la Ciudad de México, donde murió, y en el año 2000 San Juan Pablo II lo declara venerable. O sea, dice, este siervo de Dios vivió las virtudes cristianas en grado heroico, y estamos esperando un milagro para la beatificación y otro para la canonización. Aquí pasamos ya al punto cuarto, una breve síntesis del perfil espiritual del padre Félix, el que tenía una fe peor que la de Abraham. Voy a tocar 5 puntos. El primero, la atención amorosa a Dios, que era su fuerza, y luego ver con los ojos de Jesús, la fortaleza, luego su docilidad al Espíritu Santo para dejarse forjar como molde, y luego su fe peor que la de Abraham. El primero, la atención amorosa a Dios. Al padre Félix le gusta mucho la espiritualidad de Santa Teresa, y Santa Teresa es la que intuye y vive y comparte luego la atención amorosa a Dios. O sea, todo lo que estés haciendo, que esté con el pensamiento y el corazón anclado en Dios. Y el padre Félix dice esto, pero luego el padre Félix madura más este proceso. Es una atención amorosa diversificada a cada una de las divinas personas, al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo y luego a María. El corazón mariano que lleva Félix no puede negarlo, ¿verdad? Cuando uno ama a una persona que la quiere bien, no tiene que hacer el esfuerzo de decir, voy a tratar de pensar en esta persona que me es querida. Solito el corazón y el pensamiento se va a donde está la persona que amas. Y así el padre Félix, pues continuamente la atención amorosa al Padre, sintiéndose mirado por Él y amado por Él, y en reciprocidad, amor con amor se paga, y luego con Jesús tratando de conocerlo más y mejor, para buscar como Él la voluntad del Padre, y luego el Espíritu Santo que sea el que lleve a maduración todo este proceso vocacional. Ese es
la atención amorosa al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo y a María. Luego, el segundo punto, ver con los ojos de Jesús y que Jesús vea con mis ojos. Es muy profundo esto, ver con los ojos de Jesús y que Jesús vea con mis ojos. O sea, en otras palabras, tratar de ver a Jesús en los demás. Y no nada más así. Si yo trato de ver a Jesús, por ejemplo, en esta persona, no solo no la voy a maltratar, porque maltrataría a Jesús, sino voy a tratar de hacerle el bien. Y luego esto me lleva a dos cosas bien importantes. La primera, en tener y mantener relaciones con los demás, constructivas, positivas y adecuadas a cada uno. Y segundo, que esa fe en Jesús es como muy encarnadita en mi vida diaria, porque antes de ponerme en relación o pensar en una persona, le voy a decir: Jesús, ayúdame a verte en esta persona y a verla con tus ojos compasivos y misericordiosos. Luego el tercero, la fortaleza. Como buena auvernés y con el ADN de los celtas, la fortaleza ante las adversidades no se rompe, es fuerte, y ante las adversidades trata de redimensionar eso que ha visto como la voluntad de Dios. Lo redimensiona, pero no se aparta de él. Y tercero, la fortaleza se manifiesta en la perseverancia. Perseverar es ir a través de situaciones severas, o sea, mantenerse en ese rumbo, no en situaciones fáciles. Luego, el punto 4, su docilidad al Espíritu Santo para dejarse vaciar, forjar y pulir como molde, como modelo para los misioneros del Espíritu Santo. Se dice fácil, pero un poco todo lo que estuve diciendo de su vocación a las obras de la cruz forma parte de eso, del proceso, y la fidelidad a las inspiraciones, la docilidad de Félix para dejarse vaciar y luego forjar con marro a fuego y luego pulir. Luego el último punto, el quinto, una fe peor que la de Abraham. Ya decía al principio de la conferencia que eso se lo dice Conchita, medio de broma, pero muy en serio, que tenía una fe peor que la de Abraham, porque él estaba muy convencido de su vocación, pero el permiso nunca llegaba, no podía llegar humanamente. La prueba de Abraham, Dios lo saca de Ur de Caldea y lo hace, le hace la promesa de darle una gran nación, pero eran ya ancianos él y Sara, y luego tiene a Isaac como pues un milagro, y cuando era jovencito Isaac, el Señor le dice: sacrifícame a Isaac, el hijo de la promesa. Se le mueve el tapete, Abraham empieza a hacer cálculos humanos, dice: me prometió que me iba a dar una gran nación,
pero de ahorita me pide que lo sacrifique al hijo de la promesa. Yo ya estoy viejo, soy centenario, Sara, mi mujer igual. Yo no sé cómo le va a hacer, pero yo le creo el cómo y el cuándo. Y Félix igual. Pero la prueba de Abraham duró unos días, durísima, sí, pero unos días. Y la prueba del padre Félix duró 10 larguísimos años, con la certeza de su vocación a ser el fundador de los misioneros del Espíritu Santo, y viendo humanamente la situación, la actitud de los superiores que no le iban a dar el permiso porque él y Conchita habían tomado la decisión de seguir el camino de la santa obediencia. O sea, solo a través de la obediencia. El padre Félix podía haber hecho lo que hizo el padre Aymar, el fundador de los sacramentinos, que era también marista. No le dieron el permiso, pidió su dispensa de votos y tranquilo. Pero ahí está la clave, por la santa obediencia. Pues hay rollo para rato, pero el tiempo corre. Yo le cerraría aquí para empezar ya a tocar el principio del taller. Y le voy a pedir a Mario Muñoz que lea un artículo que yo hice estando en Roma, en el 150 aniversario, en el jubileo del 150 aniversario del nacimiento del padre Félix, ¿verdad? Su artículo reza así: Félix de Jesús, el que tenía una fe peor que la de Abraham. En este año jubilar del 150 aniversario de tu nacimiento, mi querido padre Félix, voy a abrirte el corazón y a dejarte que te hable, como dicen por acá, a ruota libera, a rueda libre, como quien dice, sin frenos y sin bajada, y de bajada. Si te digo, mi querido, es porque siento que de verdad gradualmente has ido ocupando un lugar cada vez más importante en mi corazón, que te admira y te quiere. Al decirte padre, es porque constato que me has dado una fisionomía definida y que amo. Y si no me parezco mucho a ti, al menos como deseo, propósito y tensión, ahí estoy. Acuérdate que tú eres el molde que Jesús quiso darnos a tus hijos, los misioneros del Espíritu Santo. Molde forjado a fuego y a martillazos y sin miramientos de parte de Él, porque sabía que tenías buena pasta y que no te ibas a resquebrajar. Tú, como molde, tuviste que recorrer un camino de purificación en el crisol de muchas pruebas para dejarte deshacer y luego rehacer por el Espíritu hasta tener el perfil de lo que Jesús quería. En este camino hay momentos simpáticos, como cuando algún tiempo después de tu encuentro con Conchita, el 4 de febrero de 1903, te había dicho que el Señor te escogía para fundar a los religiosos de la cruz. Tú, que para las cosas de Dios partías inmediatamente con toda tu pasión y entusiasmo, al preguntarle a ella en abril de ese mismo año si ya le escribías a tu padre general para pedirle el permiso de la fundación, ¿te acuerdas lo que te contestó? Te dijo que todavía estabas verde, que necesitabas madurar. ¿Qué sentiste? ¿Te desanimaste? ¿Qué va? Ya te veo haciendo un examen de conciencia que te ayudó a ver y a reconocer lo que ella te dijo y a abrirte con más ganas y docilidad al Espíritu Santo para que continuara su obra en ti y fueras el molde justo.
Tú seguías preparándote a la misión con tu entrega y pasión características. Cuando el Señor, por medio de la misma Conchita, te puso a prueba en aquella Semana Santa de 1904, ¿te acuerdas que ella te puso en jabón desde el miércoles santo? Te anunció: tendrá usted una espina muy aguda en su corazón. No se lo puedo decir ahora, se lo diré el Viernes Santo. Ofrézcala de antemano. Otra vez te pusiste a hacer tu examen de conciencia y te preguntabas: ¿qué será? ¿Y por qué? ¿Habré ofendido a Dios y es un castigo? Con el Viernes Santo llegó la espina. Jesús le había dicho a Conchita: anúnciale una grande espina, pruébalo, haciéndolo creer el Viernes Santo como que no lo quiero para mis obras, y que haga el acto de desistir en darme gloria en el oasis de hombres. Ella, en su cuenta de conciencia, lo describe muy vivamente. Después de reforzarme con la presencia del Señor a los pies del sagrario, le di la noticia. Le clavé la espina al padre Félix. Él la ansiaba, pero no se imaginaba cuál era. Se puso pálido. Le vi la puñalada en su alma, pero gracias Dios mío. Él la aceptó con toda su voluntad. Se reconoció indigno de tocar tus obras. Delante de mí dio gracias al Señor, aunque con el alma traspasada, y me invitó a rezar el Te Deum. Me pregunto: ¿a qué te supo ese Te Deum? Me imagino que amargo, con la mente confusa, la boca seca y el corazón apachurrado, pero con la voluntad inquebrantable, porque cuando ella te la había anunciado, tú, sin saber qué sería, al preguntarte: promete de recibir muy bien esta espina y de clavársela a usted mismo en su corazón, tú le contestaste: sí, sí, y tendiste tus manos abiertas hacia el sagrario como para pedirla y recibirla. La ingrata te dejó casi 9 horas con esa espina clavada, y luego te dijo que habías pasado muy bien la prueba. Yo digo que fue summa cum laude, la máxima con honores, porque se vio clarísimo que no te buscabas a ti, sino que humildemente querías servir al Señor en sus obras con toda tu entrega y desprendimiento. ¿Te acuerdas también de otra prueba en agosto de 1904 con tu padre general, el padre Martán? Tú estabas casi seguro que te iba a dar el permiso, pero no fue así, y te dijo que te destinaba a Barcelona. Te preguntó si estabas dispuesto a obedecer, y tú le contestaste sin vacilar un segundo: iré con mucho gusto, muy reverendo Padre, lo mismo a España que a Oceanía, y voy con alegría, pues estoy segurísimo de hacer así la voluntad de mi Jesús y no pretendo otra cosa. Y por si fuera poco, te leyó las condiciones y te las dio por escrito para que no se te olvidaran. Te prohibió, hasta nueva orden, ocuparte de cualquier manera de la fundación, redactar sus reglas, buscar protectores, hacerla aprobar o de cualquier otro modo, y mantener comunicación con Conchita directa o indirectamente. Ahora sí que te dejaron aislado y exilado. Después de pedirle su bendición, te fuiste a la capilla a rezar con los brazos en cruz de nuevo el Te Deum. Tú y Conchita habían decidido de hacerlo todo por el camino de la santa obediencia. Tu vocación de molde estaba empezando una nueva etapa de pruebas que nunca imaginaste. Aún después de la negativa del padre Martín, tú pensaste que era una pequeña prueba y que pasadas algunas semanas o pocos meses te daría el permiso. En este crisol de los 10 años de exilio,
donde empiezas a asemejarte a Abraham en la fe y en la confianza ciega. En el Señor a Abraham. Él le pidió que le sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, y no dudó en hacerlo. Él sabía que si lo sacrificaba ya no tendría más hijos y la promesa de hacerlo padre de una grande nación no se cumpliría. Era la lucha entre sus cálculos humanos y la fe en el Señor. Vence esta y al Señor le deja el cómo y el cuándo del cumplimiento de la promesa. Así tú, al decidirte por el camino de la santa obediencia, esta le pedía que sacrificaras al Hijo de la promesa, que son las obras de la cruz y la fundación de nuestra congregación. Lo hiciste sin saber humanamente ni cómo ni cuándo se realizaría todo. Tu fe en Jesús era como la de Abraham, inquebrantable. Aquí ya no fueron martillazos, sino trabajo fino y silencioso del Espíritu dentro de ti para completar su obra. De este modo, viviste intensamente el esperar contra toda esperanza, y fue aquí donde maduró tu fe. Por eso, Conchita decía que tenías una fe peor que la de Abraham, tal vez porque la prueba de Abraham, durísima sí, pero duró algunos días, y la tuya, 10 larguísimos años. En una visita a tu padre provincial a Barcelona, te comentó lo que el padre general le había dicho de ti. Si me pidieran un religioso para una fundación de este tipo, pensaría en cualquiera, menos en el padre Roger. No tiene las cualidades para ello. Le dijiste que estabas de acuerdo con el padre general, que humanamente no se entendía, pero que tú estabas cierto de que así lo quería Jesús y de que te estaba preparando. Tampoco en esa ocasión te desanimaste con esta descalificada que te acomodó tu padre general. Sí te dolió, pero te aguantaste y ofreciste todo a Jesús. De nuevo, hiciste un examencito de conciencia y seguiste trabajando al ritmo del Espíritu. Viéndolo bien, qué lata te dio esta bendita vocación de ser molde. Me pregunto, ¿por qué aguantaste tantos martillazos, calentadas al rojo vivo y otras pruebas? No me lo digas, lo intuyo, porque tú estabas insatisfecho de tu respuesta al Señor. Aunque tus hermanos de la Sociedad de María te consideraran buen religioso y edificante, y tú le hiciste una novena al Espíritu Santo para que te mostrara un camino de mayor perfección. La respuesta llegó en aquel encuentro fecundo con Conchita. Tú le creíste a Jesús a través de la mediación que fue ella. Ahí nació tu vocación a las obras de la cruz, de la que te enamoraste profundísimamente, por la que apostaste tu vida entera sin arrepentirte jamás. Solo uno como tú, con una fe peor que la de Abraham, al regresar a México después de 10 años de exilio, pudo decir: soy el mismo para las obras de la cruz. Pero sabes, ya no eras el mismo, ya no estabas verde, sino preparado y maduro para la hora de Dios que había llegado. Quiero decirte que me siento orgulloso de ti y de ser tu hijo, y aunque no me parezca mucho a ti, no me desanimo, y también yo hago de vez en cuando mis examencitos de conciencia y sigo batallando. Y a propósito, y a todos y a todas las que llamamos nuestro Padre, danos una manita para parecernos un poco más a ti y así ser más de Jesús como tú, Félix de Jesús. A ver, ya vamos a entrar al trabajo. ¿Cuántos somos? A ver,
alguien que cuente. 26. ¿Cómo? 26. Entonces, ¿qué les parece si hacemos 5 grupos de 5? Numérense, por favor, del 1 al 5 y luego de nuevo, y va a haber uno de 6. ¿Cómo? Somos 25. Ah, No. ok. A ver, inicien allá 1, 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Ahora sí, los unos con los unos. Sí, no los conté. Sí. 2, 3, 4. Ahora sí, los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres, los cuatro con los cuatro. Los cinco A con ver, los ¿ya terminaron? Sí, sí. A ver, entonces, a ver, los unos acá a mi izquierda, por favor. A mi extrema izquierda. Y luego, los números 2 enseguida. Los números 3 al centro. El 4 a mi inmediata derecha. Y el 5 a la extrema derecha mía. Sí. ¿Qué tiene? A ver, ya estamos ubicados. Sí, padre, ya. Ya, perfecto. Se les va a entregar este artículo que hice, que acaba de leer Mario. Ya como lo escucharon, un ratito, unos 5 o 7 minutos para leer personalmente y subrayar alguna cosa y sacar 3 propuestas de vida nueva que el artículo o la conferencia o lo que tú ya conoces del Padre Félix te ofrece. Y luego brevemente, después de unos 7, 8 minutos, se comparte en grupo para luego abrir el plenario. ¿Está claro? Yes. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué horas empezamos el plenario? ¿Cómo? ¿A qué horas empezamos el plenario? Ahorita son 7:15. Media hora para Mira, ahorita son las 7:15. Tenemos unos 7 minutos para leer personalmente y luego otros, a lo mejor unos 15 minutos para compartir en el grupo y luego abrimos el plenario. al 20 Sí. para las 8 el plenario. ¿Cómo? Al 20 para las 8 el plenario para acabar a las 8. Ok. Procuren que los grupos estén suficientemente separados para no disturbarse y hablen no demasiado fuerte, por favor. Micrófono. Bueno, gracias. Pues gracias por esta oportunidad de conocer al Padre Félix. Pues nos llama muchísimo la atención su examen de conciencia, su discernimiento, con la humildad, la gran fe que tenía, su vocación, el dar las gracias, su paciencia y esto de quiero lo que Jesús quiere.
y que cada quien descubramos cuál es nuestra vocación. Entonces hablábamos desde las situaciones en la vida cotidiana, también pues, en el caso de las mujeres casadas o de las personas casadas, cómo seguir su vocación, o también pues ir viendo esta cuestión de la espiritualidad tan importante vinculada con la salud, y decíamos que también los centros de escucha es algo que nos gustaría fortalecer y seguir conociendo, ¿sí?, a Jesús, así como el Padre Félix seguía conociéndolo, ¿sí?, y dando gracias incluso en los momentos más duros de su vida. Bueno, en nuestro equipo compartíamos que lo que nos invita el Padre Félix es como propuesta de vida, pues es estar en donde Dios nos quiere y felices, dejarnos moldear al impulso del Espíritu Santo y cumplir así la voluntad de Dios, que es lo que nos conduce a la verdadera felicidad. Tener espacios de examen de conciencia para redireccionar la vida, cultivar la fe así al estilo del Padre Félix, ¿verdad?, de la oración y la vida. Y también, ¿verdad?, pues desde la sencillez y la humildad y la aceptación alegre de la voluntad de Dios, pues creerle, ¿verdad?, creerle a Dios. Sí, muchas gracias. ¿Quién más? A ver, que se vayan acercando. Bueno, en historia del Padre Félix, nosotros en equipo llegamos a la conclusión de que es importante tener más conocimiento de nuestra fe, buscar purificación de nuestra alma y nuestro corazón, que eso nos va a llevar a lograr lo que siempre nos proponemos, aceptar los sacrificios de cada día, de cada momento, cada situación, que eso nos lleva a la perseverancia, o sea, de estar siempre perseverantes en lo que queremos, la obediencia, o sea, nosotros hablamos mucho de ser obedientes a lo que Dios nos invita a hacer para conocer su verdad, y siempre, o sea, todo esto encaminado y gracias, siempre inspirados por el Espíritu Santo, que es el que da los dones, da la sabiduría para llegar a cabo nuestras obras. Bueno, a mí lo que me motiva esta plática del Padre Félix es dar gracias a Dios por todo, aceptar todo lo que Dios permite en mi vida y perseverar haciendo examen de conciencia también, y la fe inquebrantable, esperar contra toda esperanza. Muy bien, muchas gracias. Yo escribí dejarse moldear por el Espíritu Santo, la perseverancia ligado a otros, que viene siendo la paciencia, la humildad y la confianza en Dios, la obediencia y la aceptación a la voluntad de Dios, dejarse forjar con fe y confianza, y para así poder lograr pulir nuestras virtudes. Sí, muchas gracias. Pues yo pensé en ser ese molde, ser obediente y dócil a tu divina voluntad, Señor, aceptarla, poder decir quiero lo que Jesús quiere, para también así amar a todos en ti. Sobre las pruebas que pasó el Padre, también decirle pues yo al Señor que me dé esa paciencia, esa perseverancia para poder cumplir también la misión que me has mandado con entusiasmo y con generosidad, como lo hizo el Padre, y con esa fe inquebrantable, confiando siempre en Él. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? En ese momento el Padre nos hablaba de que México estaba agonizando. Pienso yo que en estos momentos más o menos es la misma situación. Y entonces esto nos recuerda que nosotros quizás hemos contribuido de alguna forma al dejar que cambien algunos valores, que se pierdan algunos otros. Entonces es momento de rescatar, porque a final de cuentas la vida de los seres humanos caemos siempre en lo mismo, en
en ir hacia el origen que es Dios, en obedecer sus mandamientos, en respetarnos unos a los otros. Y yo creo que es la forma de que México vuelva a vivir una vida más sana, más apegada a Dios, una tierra que Dios y nuestra Madre Santísima aman tanto. Y bueno, dejarnos moldear por el Espíritu Santo de nueva cuenta, dejar que de verdad el Espíritu Santo llegue a nosotros, a cada uno de nosotros los mexicanos, a nuestro país, porque esta es la casa de su Madre Santísima. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues comparto con mi compañera que acaba de hablar, donde decía que el mundo actual era como el mundo de la época del Padre Félix. Efectivamente, y claro que hemos contribuido para que nuestro mundo esté de la forma que está. Se habla de la naturaleza, de las catástrofes, de el smog, de las fábricas, y no es cierto. Son nuestros pecados que tienen el mundo como está. Y el mundo en este momento necesita hacer reparación por todo ello. Claro que hemos contribuido todo el tiempo porque somos pecadores. Pecamos a cada instante, a cada momento. Yo los invito, vaya, yo estoy en un proceso de conversión hace apenas poco tiempo. Era una oveja perdida, me declaro rescatada como el hijo pródigo, andaba lejos, perdida en los placeres del mundo. Doy gracias a Dios cada día, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo que me rescató. Y definitivamente hablamos aquí del Padre Félix y su perseverancia. Yo siento que me falta mucho de eso. Pero tenemos que pedirlo todos los días. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos regale las virtudes de la Santa María Virgen. Gran humildad, gran amor, que nos regale ese corazón de María, que nos enseña a amar a Jesús como Él lo amaba. También debemos de consagrarnos a María todos los días, consagrar a nuestros hijos a María. Sabemos que María es el camino más corto para llegar a Jesús y sabemos de las gracias del rosario, donde ella no va a permitir que ninguna alma se pierda si rezas el rosario. Entonces, pues estoy en el camino, me estoy preparando, pero no quiero solamente prepararme y que se quede en mí. Quiero ser un apóstol, quiero llevar la palabra de Dios a mis hermanos, quiero regalarle almas a Jesús, y si en mí está dar una palabra de aliento, una palabra de invitación a un lugar como estos, a una hora santa, hagámoslo. Seamos apóstoles y me declaro sierva y esclava de Jesús para que se haga en mí su santa voluntad, como el Padre Félix lo hizo todo el tiempo, aceptando siempre la voluntad de Dios. Entonces, pues yo estoy feliz de estar aquí. Es una casualidad que esté yo aquí, la verdad. Me encantó. La invitación me la hicieron anoche. Yo no conocía de este grupo. No he venido a Santa Teresita como tal. Y Dios, así es. Pero Dios nos llama y aquí estoy y le dije sí y aquí estoy. Gracias, Dios. Gracias. Por favor, no le pases este tripié a él. A ver, ya no hay espontáneos. Yo, padre. ¿Cómo? Yo para echarme un resumen de lo que ya se leyó. No.
Lo malo que les quiero decir es de que a mí lo que más me pegó de lo que me tocó preparar para la lectura fue precisamente la entrega al servicio de Dios por parte del Padre Roger, la paciencia para esperar el momento justo, la fortaleza que tenía y la obediencia que tuvo para resistir y no rebelarse, para aguantar hasta que le dieron el momento en el que pudo fundar. Y me encantó el proceso que hacía, el de examen de conciencia, que eso es lo que yo me llevo de tarea para mí, porque pues casi no lo hago más que cuando me voy a confesar, pero cuando la regamos y ver por qué el Señor nos dio esa respuesta, entonces hay que hacer un verdadero examen de conciencia. Gracias, Padre. Ok. Miren, sobraron algunos ejemplares del artículo. Llévenselo, y regálenlo a alguna persona que crean que les puede servir. Y si gustan, pues aquí le vamos aterrizando con la bendición del Espíritu Santo para que este encuentro, este compartir, este conocer un poco más a la figura del Padre Félix, que nos ayude a nuestro nivel, pues tratar de responderle como él, ¿verdad? Que nos llevemos una tarea personal, porque cuando uno dice, ahora sí ya voy a ser bueno, ya la fregamos. Ok. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz, guarde su cuerpo y su alma siempre puros y sin mancha, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre.